Kip Thorne, físico teórico y Premio Nobel de Física, 2017, es conocido por dos cosas que rara vez conviven en una misma carrera: haber sido una figura clave en LIGO, el experimento que registró ondas gravitacionales en 2015, y haber ayudado a llevar la relatividad general al imaginario popular, al colaborar con Christopher Nolan en Interestelar. En este video, su punto de partida es simple y ambicioso. Si se quiere hablar de realidad con rigor, primero hay que aceptar que la gravedad fija límites. Decide qué puede escapar, qué puede llegar hasta nosotros y qué regiones del universo quedan, de hecho, incomunicadas. Y aquí aparece un detalle importante. Incluso cuando una idea es correcta, puede tardar en volverse realidad compartida dentro de la ciencia. Thorne sugiere que el escepticismo acompañó durante décadas a muchos de estos temas. En la conversación incluso aparece esa observación amarga de que el consenso, a veces, cambia generación por generación. Para situar la idea, Thorne retrocede a un tiempo anterior a Einstein. En el siglo XVIII, explica, la gravedad se entendía con Newton. No existía todavía una noción clara de un límite universal para la luz. Pero aún así, John Michell y también Laplace se permitieron una intuición potente: imaginar un objeto tan compacto que la luz no lograra escapar de su atracción. La idea resultaba plausible, casi inevitable, pero la física de entonces no tenía herramientas suficientes para decidir si estaba describiendo algo real o si solo era una posibilidad atractiva dentro de un marco incompleto. El salto conceptual llega con la relatividad general, y ahí aparece uno de los episodios que más le interesa, por lo que dice sobre cómo avanza la ciencia. Karl Schwarzschild, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, lee sobre las ecuaciones recién formuladas por Einstein, hace un cálculo y le escribe anunciando que encontró una solución exacta. Esa solución de Schwarzschild se convirtió en un hito inmediato, y Thorne subraya un detalle que la vuelve aún más llamativa. En ese momento, Einstein aún no tenía una solución exacta de sus propias ecuaciones, pero el triunfo venía con un enigma difícil de digerir. La solución podía interpretarse como el campo gravitacional externo de un objeto como la Tierra. Sin embargo, si en el papel se quita la Tierra, la solución sigue ahí. Entonces, surge la pregunta incómoda: ¿qué está describiendo realmente esa matemática y qué ocurre cuando uno se acerca hacia el centro? Tardó décadas en ordenarse la respuesta, y el resultado encaja con el hilo conductor. La gravedad no solo curva caminos, también determina qué puede ser observado y qué, para el resto del universo, queda fuera de alcance. Kip Thorne entra en el tema por el lugar donde la gravedad deja de ser un efecto y se vuelve una frontera. En el trabajo de Oppenheimer y Snyder, recuerda una frase que resume ese quiebre: la estrella que colapsa queda cortada del resto del universo. Hoy se entiende como el cruce del horizonte, un punto a partir del cual lo que sucede ya no puede volver a influir en el exterior. A partir de ahí aparece una escena que, contada de manera ingenua, suena contradictoria. Thorne la expone como dos relatos sobre el mismo evento: caer en un agujero negro. Si alguien observa desde lejos cómo él cae, verá que su reloj se va frenando. Cuanto más cerca del horizonte, más extrema se vuelve esa lentitud, hasta que termina pareciendo que se queda pegado al borde. El observador espera un momento en el que lo vea atravesar, y ese momento nunca llega en su propio tiempo. Pero si se sigue la historia desde el punto de vista de Thorne, la experiencia es distinta. Para quien cae, el tiempo no se rompe ni se detiene. Cruza el horizonte y no encuentra un umbral visible, ni un golpe,
ni un aviso. Lo que cambia no es la sensación en ese instante, sino el tipo de futuro disponible. Una vez dentro, el camino hacia el centro deja de ser una elección. Se vuelve una dirección inevitable. Thorne lo expresa con una idea muy concreta, sin necesidad de metáforas. Dentro del agujero negro, todo lo que puede ocurrir apunta hacia adentro. Dicho de forma simple, ya no existe una ruta física que permita salir o mandar señales hacia afuera. No es cuestión de potencia ni de voluntad, es cuestión de causalidad. Esa misma lógica explica un detalle que él subraya porque ayuda a aterrizar la paradoja. Desde fuera, lo último que recibes es la última luz capaz de escapar. Después no llega más información, no porque el objeto se borre, sino porque la gravedad cierra el canal de comunicación. El exterior puede seguir mirando, pero ya no hay mensajes que puedan venir de regreso. Entonces, ¿cuál versión es la real? Thorne insiste en que las dos. El choque aparece cuando se describe el horizonte con una forma de medir el tiempo y el espacio que se vuelve incómoda justo ahí. Si se adopta otra manera de describir el espacio-tiempo, en física se habla de coordenadas como las de Eddington-Finkelstein. El conflicto se desarma. El horizonte queda como lo que es, una frontera que la gravedad impone sobre la realidad compartida. Kip Thorne lleva la conversación a un punto incómodo, el interior del agujero negro. Hasta el horizonte, la relatividad general se comporta con una solidez casi tranquilizadora. El problema aparece cuando la teoría empieza a producir respuestas que ya no tienen sentido físico. Ahí entra la palabra singularidad. Thorne la describe como un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo crece sin control. En términos prácticos, es como si las ecuaciones gritaran: aquí falta algo. Y ese algo no es un detalle de cálculo. Es una pieza de física que todavía no tenemos completa. Por eso menciona a Roger Penrose, porque sus teoremas empujan en la misma dirección. Bajo condiciones bastante generales, la gravedad puede conducir al colapso y a una región donde la teoría clásica deja de ser suficiente. También aclara un contraste que suele sorprender. El horizonte, dice, es estable. Si lo perturbaras, vibra y vuelve a asentarse. El interior no tiene esa calma. Cualquier cosa que caiga modifica el paisaje interno. Incluso sugiere que, con lo que hoy se entiende, el interior podría ser más complejo de lo que se imaginaba hace unas décadas. Varias zonas con comportamientos distintos, justamente donde la relatividad general ya no puede ser la última palabra. Esa incomodidad no es nueva. Thorne cuenta un choque de posturas entre John Wheeler y Robert Oppenheimer. Wheeler veía la singularidad como una señal de alarma. Si hay una singularidad, hay que replantearlo todo, porque la teoría se está saliendo del terreno confiable. Oppenheimer, en cambio, tenía una respuesta seca y práctica. Lo que ocurra ahí dentro no afecta a quien se queda afuera. Thorne concede que ambas miradas capturan algo verdadero. El exterior puede seguir su curso sin enterarse de los detalles, pero entender lo que pasa adentro es crucial si se quiere empujar la física hacia adelante. En ese borde entre teorías aparece Hawking. Thorne presenta la radiación de Hawking como un fenómeno cuántico ligado al horizonte. El vacío no está vacío, y sus fluctuaciones pueden terminar generando radiación. El punto delicado es que, contada de la forma más simple, esa historia parece depender de energías extremas, tan extremas que ya no tiene sentido ignorar la física que todavía falta. Por eso menciona el enfoque de Hartley y Hawking con tiempo imaginario, una herramienta matemática que reorganiza el cálculo y da un cuadro más consistente.
Y entonces queda la pregunta que conecta con realidad en el sentido más duro, la información. Si un agujero negro se forma y luego se evapora, ¿la información se pierde o no? Thorne recuerda la famosa apuesta. Hawking defendía que sí. John Preskill decía que no. Hawking terminó cediendo. Thorne admite que él no está convencido todavía. En su lectura, el agujero negro no solo curva el espacio, obliga a preguntar qué significa conservar la realidad cuando la gravedad y la cuántica chocan en el mismo lugar. Kip Thorne llega a Interestelar con una idea que sirve como bisagra. En gravedad, una imagen bonita no siempre significa comprensión. Incluso con el Event Horizon Telescope, una foto es apenas un comienzo. Lo que de verdad le interesa es ver la dinámica, cambios, evolución, películas del entorno del agujero negro, porque ahí se decide la física que sigue en disputa, como el origen de los chorros relativistas. Y subraya un contraste útil. No es lo mismo observar un gigante como M87 que mirar el agujero negro del centro de nuestra galaxia, donde todo cambia más rápido y una imagen fija se queda corta. Con ese estado mental entra su colaboración con Christopher Nolan. Thorne cuenta que fue extraña en el mejor sentido. Venían de mundos distintos y, justamente por eso, Nolan hacía preguntas que él no se habría hecho solo. Nolan, dice, tenía una intuición enorme sobre el universo construida en gran parte explorando información disponible en la web, y esa intuición, combinada con el conocimiento técnico de Thorne, produjo una dinámica muy fértil. El clímax no es Hollywood se acercó a la ciencia. Es más radical. Acordaron que todo lo que el público vería sobre agujeros negros y agujeros de gusano se basaría en simulaciones por computadora sustentadas en la relatividad general de Einstein, no en capricho visual, en ecuaciones. Thorne agrega un matiz importante. Reconoce que hay partes de las leyes físicas que no entendemos del todo. Así que eligieron un conjunto concreto de supuestos donde un agujero de gusano puede existir y una civilización muy avanzada puede construirlo y entregárselo a los humanos. Ese marco les permitía ser coherentes, fijar reglas y respetarlas. Luego venía el reto real: ¿cómo filmar un agujero negro? Nolan lo conectó con Double Negative en Londres, con Paul Franklin al frente y Oliver James como científico jefe, formado en óptica y física. Thorne entregó ecuaciones para simular cómo viaja la luz desde un disco de acreción hacia una cámara, incluso pensando en IMAX. Y ahí llegó el primer golpe. Seguir rayos de luz uno por uno no funcionaba. Cerca del horizonte, dos rayos que salen de píxeles vecinos podían separarse brutalmente por cómo la gravedad distorsiona cada trayectoria. La salida fue inventar un método nuevo. Oliver propuso seguir haces de luz con tamaño. Empiezan circulares, se superponen, se deforman, pero conservan continuidad para reconstruir una imagen estable. Thorne desarrolló ecuaciones más complejas. Las probó en Wolfram Matemática con imágenes fijas, las refinó y Oliver las llevó a código. Y entonces pasó lo mejor. Al mirar su modelo de Gargantúa con un campo de estrellas, aparecieron fenómenos que no eran intuición, eran cálculo. Zonas de luz concentrada, imágenes múltiples que nacían en pares y luego desaparecían al mezclarse con otras. La gravedad, por fin, mostrando su firma visual. Durante mucho tiempo, las ondas gravitacionales fueron una idea casi cruel, una predicción elegante de la relatividad, pero tan difícil de medir que parecía escaparse siempre. Y antes de construir un detector, hubo un problema previo: demostrar que esa onda
era algo físico, no un truco de cómo describes el espacio y el tiempo. Thorne recuerda que incluso Einstein se enredó con eso. La forma limpia de aterrizarlo llegó cuando se entendió que hace una onda en el mundo real. Cambia la separación entre masas libres, estira y comprime distancias. Ahí la gravedad empieza a parecer realidad y no solo ecuaciones. Con esa brújula, el primer intento ambicioso tuvo nombre propio. Joseph Weber, ingeniero eléctrico en la Universidad de Maryland, quiso convertir lo abstracto en una huella medible. Si el espacio se estira y se comprime, pensó, un sólido debería vibrar, aunque sea una barbaridad de pequeño. Construyó grandes cilindros metálicos y les montó transductores piezoeléctricos para traducir vibración en voltaje. En 1969 anunció evidencia en una conferencia. El campo se encendió porque muchos querían creer. Thorne lo admite, lo apoyó y deseaba que tuviera razón. Con el tiempo, las réplicas y los límites del instrumento se impusieron. La sensibilidad no alcanzaba. El universo exigía medir algo aún más diminuto. Ahí entra el salto que cambia el juego. Thorne cuenta que la idea del interferómetro láser ya estaba en Gerzenstein y Pustovoit en Moscú, pero quien la volvió un plan practicable fue Ray Weiss en el MIT. Weiss se obsesionó con el enemigo real, el ruido. En 1972 redactó un informe interno y concluyó lo decisivo. Para tener opción, hacían falta brazos de varios kilómetros. Luego vino lo menos épico y más real. Comités, prototipos, dinero, paciencia. Thorne admite que fue escéptico durante años, y aún así el proyecto creció hasta Advanced LIGO. Y entonces llegó la señal. Un correo de Christianot. Puede que tengamos una detección. El análisis automático parecía demasiado perfecto. Lo primero fue desconfiar. Blind injection, un engaño interno, un ataque informático. Thorne cuenta que incluso podía oírse como un chirp, un tono que sube rápido y encaja con los modelos. La calma llegó con la verificación. Decenas de miles de canales monitoreando subsistemas y la señal sobrevivió. Thorne habla de satisfacción. Weiss de alivio, los más jóvenes de euforia. Ahí la gravedad dejó de ser historia, se volvió realidad medida. Después de la primera gran detección, Kip Thorne dice que el problema cambia de naturaleza. Ya no se trata solo de construir un instrumento enorme y silencioso, se trata de escuchar más fino. Y justo ahí aparece un límite que muchos asocian con átomos, no con maquinaria gigante, un límite cuántico. LIGO escucha a la gravedad, midiendo algo muy concreto. Cuánto se mueven sus espejos cuando el espacio se estira y se comprime. Cuando empujas esa sensibilidad al extremo, el propio acto de medir empieza a estorbar. Thorne lo plantea con una idea que engancha por lo absurda. Esa limitación cuántica entra en juego incluso si lo que estás midiendo es un espejo de unos 40 kilos. No porque el espejo sea misterioso, sino porque la física cuántica no desaparece cuando algo es grande. Solo suele quedar escondida, hasta que pides una precisión casi imposible. El efecto, dicho sin jerga, es este. Quieres distinguir una señal real de gravedad, pero la medición trae un ruido que ya no puedes eliminar con mejores tornillos, más aislamiento o más presupuesto. Ese ruido es minúsculo, pero puede tapar parte de la señal cuando buscas el detalle máximo. La onda está pasando. La realidad gravitacional está ahí. El problema es si puedes separarla del ruido que introduce la propia medición. Lo interesante es que, según Thorne, esto se vio venir hace décadas. Menciona a Vladimir Burginsky, en Moscú, advirtiendo en 1968 que cualquier detector que llegue a ser realmente sensible chocará contra este muro.
No era pesimismo, era una descripción de los límites de la naturaleza, la salida. Thorne dice que no fue rendirse, sino usar cuántica contra cuántica. Se desarrolló tecnología de medición cuántica de precisión, técnicas que reorganizan el ruido para que moleste menos justo donde el higo necesita escuchar. En el lenguaje del campo aparecen nombres como quantum non-demolition y squeezing, pero la idea central es simple: modificar la medición para que el ruido deje de ocultar la señal. Y no se quedó en teoría. Thorne afirma que ya se implementó squeezing en LIGO, con equipos que lograron hacerlo estable y útil. El resultado sostiene el hilo gravedad-realidad. Al bajar el ruido, la realidad gravitacional se vuelve más accesible. Se ven más eventos, con señales más limpias, y el universo deja más pistas en cada escucha. Para Kip Thorne, el cierre de esta historia no es una llegada, es un umbral. El premio mayor sería escuchar ondas gravitacionales primordiales, señales del nacimiento del universo. Le gusta pensar en ese primer instante, cuando espacio y tiempo aparecen, y en cómo las fluctuaciones del vacío podrían haber dejado huellas, pero no lo vende como certeza. Insiste en que esa etapa sigue siendo territorio oscuro y que la realidad podría resultar más extraña que cualquier explicación cómoda. Su esperanza es concreta. Hacia mediados de este siglo podríamos tener pistas desde dos extremos. Por un lado, señales sutiles en la luz más antigua del universo que delatarían esas ondas primordiales. Por otro, una nueva generación de detectores espaciales, posterior a LISA, capaz de captar ondas con ritmos de segundos a minutos. En ese horizonte aparece el Big Bang Observer, en estudios impulsados por gente como Estelle Finney. Y Thorne confiesa su deseo más científico. Ojalá los datos no encajen, que obliguen a rehacer el mapa y acerquen a la gran pregunta: entender la gravedad en su versión cuántica. De hecho, dice que ese problema, junto con el origen del universo, es de lo más importante, aunque él mismo evitó meterse de lleno en áreas como la teoría de cuerdas, porque necesitaba espacio para pensar a su manera. Luego mira otra frontera, los wormholes. En relatividad general aparecen con naturalidad, pero para ser reales tendrían que convivir con la física cuántica. Su mejor apuesta es que, si existen, sean microscópicos, parte de una textura del espacio a la escala más pequeña imaginable, una idea asociada a John Wheeler. Thorne cuenta que su interés moderno se encendió por Carl Sagan en los 80. Mantener un wormhole abierto exigiría materia exótica, algo que empuje en vez de atraer. Su ejemplo tangible es el efecto Casimir, una fuerza medida entre placas muy cercanas, como si el vacío pudiera entregar trabajo. El problema es la escala. Quizá nunca se logre suficiente ni de forma útil, y aún así evita sentencias. Incluso el viaje al pasado entra aquí con una condición, sin paradojas, y admite que, en casos extremos, la cuántica puede volver difusa la historia clásica de lo que ocurre. Y su cierre es humano. Misner, Wheeler y él escribieron Gravitation para construir intuición con una doble capa, una explicación accesible y otra más técnica. Bill Press estalló ante un borrador wheeleriano. Wheeler impulsó agujero negro y perseguía la frase exacta hasta en una bañera. Para Thorne, esa mezcla de rigor y belleza es el motor. Seguir preguntando, comunicar mejor y crear puentes. Con Nolan, incluso hablando de ideas como entropía y tiempo en Tenet, o con artistas como Leah Halloran, para que una realidad difícil pueda volverse compartible. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido.
Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.